revelado. Los 7 secretos más escalofriantes de militares embrujados en misiones prohibidas. La noche había caído en Ciudad Juárez, y el aire denso guardaba secretos oscuros con un silencio inquietante. Javier, un joven de 25 años, caminaba nervioso por los pasillos vacíos de una antigua escuela. Aquel edificio, que antes había sido lleno de risas infantiles, ahora solo era un eco de lamentos perdidos. Su trabajo como vigilante nocturno en este lugar abandonado, rey de rumores y leyendas, apenas le daba para sobrevivir, pero sabía que su madre estaba dependiendo de él para salir adelante. La primera noche, los murmullos comenzaron a infiltrarse en su mente como un veneno, cosechando temores infantiles. Sonaban como susurros lejanos, como si las paredes quisieran contarle historias prohibidas que estaban mejor guardadas en la oscuridad. Cada crujido del suelo lo ponía alerta, su corazón latía con fuerza. Desconfía de la noche, le había dicho su madre innumerables veces. Ahora, aquella advertencia cobraba vida. Un escalofrío recorrió su espalda mientras la luna llena se filtraba por las ventanas rotas, iluminando sombras inquietantes. En su tercer turno, una sombra se deslizó rápidamente a su lado. Cuando Javier se dio la vuelta, ya no había nada más que el vacío. La oscuridad parecía intensificarse, como si algo antiguo y maligno estuviera acechándolo entre las sombras. Su mente jugaba trucos, esas historias de militares que regresaban de misiones secretas, traumados y atormentados por visiones, lo atormentaban. ¿Realmente había algo de verdad en ellas? Los murmullos de los ancianos del barrio lo estremecían. Tienes que tener cuidado. Hay cosas que no deberías desenterrar. Rápidamente la atmósfera de la escuela se convirtió en una prisión infernal de terror. ¿Por qué estaba allí? Cada puerta que se abría de golpe, cada objeto que desaparecía, lo empujaba más al borde del horror. En su mente solo había lugar para una pregunta. ¿Qué lo acechaba realmente? Ante la desesperación, decidió investigar la historia oscura del lugar y sus conexiones con las desapariciones en la zona. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La siguiente noche, al regresar a casa, se encontró con su madre temblando, los ojos desorbitados. «Javier, ¿hay alguien en la casa?», logró susurrar entre sollozos. En ese momento, comprendió que el verdadero peligro no solo estaba entre las sombras de la escuela, sino también entre las calles polvorientas de su barrio. Ahora debía lidiar con lo sobrenatural y con aquellos que supuestamente lo protegerían. El corazón en su mano le decía que debía actuar rápido. La línea entre el horror y la realidad se desdibujaba. La hora de enfrentar sus miedos estaba cada vez más cerca, y la pregunta lo atormentaba. ¿Podría liberar a su familia de los secretos tenebrosos que acechaban en su vida antes de que fuera demasiado tarde? La noche siguiente, Javier regresó a la escuela, pero la atmósfera era diferente. Una opresión en el aire lo envolvía como un manto negro que le oprimía el pecho. Se sentó en el viejo escritorio del maestro, intentando calmar su mente. No podía permitir que el miedo lo dominara, no ahora que sabía que su madre estaba en peligro. La iluminación de las linternas titilaba, y por un momento sintió que alguien lo observaba. Se giró bruscamente, pero la habitación estaba vacía como siempre. Mientras revisaba sus notas sobre la historia de la escuela,
encontró menciones sobre antiguos alumnos que habían desaparecido durante las fiestas escolares. Los que se iban nunca regresaban, había escrito un antiguo vigilante. Entonces, había algo más profundo en todo esto. Un esfuerzo por descubrir los secretos enterrados en los cimientos de la institución se había tornado en una búsqueda aterradora. Los murmullos que solía oír parecían más definidos ahora. Eran palabras en lenguas extrañas y siniestras, repicando en su cabeza como una melodía repetitiva e irritante. Con cada latido de su corazón, el terror se instalaba más profundamente. Alzó la vista y vio una figura en la esquina de la habitación, semisumergida en la penumbra. La figura era alta, con una sombra que se movía como si tuviera vida propia. No pudo distinguir líneas ni rasgos, solo un oscuro contorno amenazante que lo miraba fijo. ¿Quién eres?, balbuceó Javier, su voz temblorosa resonando en la vacuidad. La figura no contestó. En lugar de eso, se dio la vuelta y caminó lentamente hacia la puerta trasera. Un impulso violento lo invadió. Sin pensarlo, saltó de su silla y la siguió, cada paso alineado con un creciente pánico. Al salir al patio trasero, apenas pudo ver a la figura en la distancia, desvaneciéndose en un oscuro pasillo que llevaba hacia el ala más antigua del edificio. Esa parte ni siquiera figuraba en los planos actuales. Había sido cerrada por años debido a incidentes graves. Su corazón latía con fuerza, el terror amenazaba con congelar su cuerpo, pero algo en su interior le decía que debía seguirla. Javier atravesó la puerta oxidada que chirriaba como un grito sordo al abrirse. El aire era gélido, con un olor a moho y a algo más, algo que invadía su mente de recuerdos oscuros. «No mires atrás», murmuró mientras avanzaba. Antiguas aulas estaban llenas de escombros, pupitres desordenados y carteles descoloridos que parecían gritar las verdades que nunca quiso enfrentar. De repente escuchó un grito desgarrador. Era un sonido humano, pero distorsionado, como si proveniera de un cuerpo que había conocido el dolor profundo. Corrió hacia la dirección del sonido, sintiendo cómo sus nervios se agudizaban. Un resplandor tenue apareció al final del pasillo, una luz parpadeante que prometía respuestas, o quizás más terror. Cuando se acercó, la figura que había estado persiguiendo se volvió, revelando un rostro que no podía reconocer, una mezcla de sombras y desespero. «¡Ayúdame!», gritó la figura. Al instante, Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¡No mires a sus ojos!», gritó la figura de nuevo, pero era demasiado tarde. Sus miradas se cruzaron y una ola de pánico lo inundó. Los secretos que había buscado estaban ahora frente a él. La pesadilla apenas comenzaba y la imagen de su madre asustada emergió en su mente. ¿Estaba realmente haciendo lo correcto? Sin tiempo para dudar, Javier se dio cuenta de que debía tomar una decisión. En su próximo paso podría condenarse a sí mismo o tal vez salvar a su familia del horror. Y justo cuando el eco de su grito retumbó en el aire helado, sintió que la oscuridad lo abrazaba. Podría despertar de esta pesadilla antes de que fuera demasiado tarde. Javier sintió que el tiempo se detuvo cuando la oscuridad lo envolvió. Su corazón, atrapado en un tumulto de emociones, estaba a punto de estallar. La figura frente a él parecía desvanecerse, y en su lugar surgían visiones aterradoras de antiguos alumnos desaparecidos. Sus rostros, congelados en una expresión de desesperación, lo miraban desde un abismo sin fondo. La sensación de desamparo lo oprimía aún más, como si aquel silencio lo estuviera tragando. «No, no puedo», murmuró Javier, su voz apenas un susurro. Pero la figura, aunque se desvanecía, lo llamaba. El eco de su grito resonaba en su mente, mezclándose con el murmullo de las lenguas antiguas que se arremolinaban a su alrededor. Era una reverberación, un canto oscuro, y Javier sintió que tenía que responder. Debía hacer algo para romper el hechizo.
Dando un paso adelante, un frío helado recorrió su cuerpo. ¡Ayúdame!, gritó la figura una vez más, esta vez con un tono tan desesperado que resonó profundamente en Javier. Las palabras se adhirieron a él como un peso, un deber que no podía ignorar. Aunque su instinto le decía que huyera, había algo en la mirada de la sombra que le suplicaba compasión. «¿Cómo?», balbuceó, su voz quebrada por el miedo. El suelo continuó temblando, y una grieta se abrió ante él. Javier dejó escapar un grito ahogado al ver cómo los escombros y la suciedad eran absorbidos hacia el abismo que se extendía, como si la escuela misma reclamara lo que había perdido. La figura extendió su mano, pero solo su sombra alcanzó a tocarlo. «Debes mirar más allá de lo que ves», dijo. Pero el mensaje se perdía en el atronador eco del terror. Sin pensar, Javier tomó la decisión. Se arrodilló y con una fuerza que no sabía que poseía, extendió su mano hacia la grieta. «No te dejaré caer», prometió, incluso mientras sus propios pies se mantenían a duras penas en su lugar. En ese instante, la figura pareció estabilizarse, como si su fe le diera un nuevo sentido de existencia. «¡Aguanta!». En ese momento, los murmullos alcanzaron un clímax ensordecedor. «¡Javier!», resonó en su mente una voz familiar. Su madre. Recordó su risa, su calidez. Aquel recuerdo le dio fuerzas, pero las sombras se hacían más densas, y los antiguos alumnos continuaban a su alrededor, como un coro de lamentos. Gritos y risas distorsionadas llenaban el aire, y una angustia palpable lo invadió. «¿Qué quieres de mí?», gritó, buscando en su interior el coraje para descubrir la verdad detrás de aquel espectáculo terrorífico. Al mismo tiempo sentía que alguien más, una fuerza oscura, lo intentaba arrastrar, como tentándole al abismo de los desconocidos. Las luces comenzaron a parpadear furiosamente, y por un breve instante una imagen emergió ante él. Un grupo de estudiantes de años pasados celebrando en lo que parecía ser una fiesta. Pero en sus ojos había algo. Era una mezcla de alegría y terror, como si hubieran celebrado su propia condenación. A medida que la visión se disipaba, su mente se interponía entre dos realidades. Debía elegir. Podría renunciar a esa búsqueda y retirarse, o arriesgarse a desenterrar secretos que podrían traer más oscuridad a su vida. Sin embargo, el chillido de la figura resonó fuertemente una vez más en su mente, como un eco que no podía ignorar. «Encuentra la verdad antes de que sea demasiado tarde». Con la incertidumbre como única compañera, Javier se dio cuenta de que necesitaba adentrarse más en esta pesadilla. De pronto, una voz familiar rompió el aire helado, una que nunca había olvidado. «Javier, ayúdame». Era su madre, y este grito le atravesó el corazón como un puñal. La verdad lo llamaba, como un oscuro marinero llamando a un barco perdido en la tormenta. Y mientras la oscuridad amenazaba con tragárselo de nuevo, Javier se preguntó, ¿cuánto estaba dispuesto a arriesgar para salvar a los que amaba? ¿Podría enfrentar lo que la escuela realmente guardaba? La elección estaba al borde, y la oscuridad se cernía con un rugido ansioso. Estaba preparado para descubrir qué había detrás de los secretos de su institución, o esa curiosidad lo llevaría a un destino aún más aterrador. Javier sintió que la tierra temblaba bajo sus pies, mientras un frío mórbido se filtraba en su piel. La figura ante él se desvanecía lentamente, pero su grito seguía resonando en su interior. «Javier, ayúdame», repetía su madre, ahora más urgente, como un eco que chisporroteaba en el aire helado. Él cerró los ojos, llevándose una mano a la cabeza, tratando de silenciar el clamoreo en su mente. Con un esfuerzo sobrehumano, abrió los ojos de nuevo. La grieta frente a él rugía, llamándolo a caer en su oscuridad. La figura ya no estaba, pero la sensación de su desesperación aún lo envolvía. Sin pensarlo, Javier tomó un paso atrás,
sintiendo que necesitaba tiempo para respirar, pero la escuela no le debía esa tregua. Las murallas de aquel lugar crujían, como si estuvieran despertando de un letargo. Un susurro vicioso llegó desde el fondo de la grieta. La oscuridad no se detiene. Fuertes palpitaciones llenaron su pecho y la voz resonó en su corazón. Temía que el tiempo se le acabase. De pronto, algo cayó al suelo, un viejo libro cubierto de polvo. Se deslizó por la grieta y aterrizó a su lado. Instintivamente, lo recogió. Su portada estaba desgastada, pero el título, Los secretos de la noche, brillaba débilmente en la penumbra. La curiosidad lo invadió, mientras que el temor apretaba su garganta. ¿Debía leerlo o ignorarlo? Decidido a enfrentarse a lo desconocido, abrió el libro. Las páginas eran frágiles, como si un soplo de aire pudiera deshacerlas. En su interior encontró anotaciones de alumnos que habían estado allí antes que él. Los márgenes estaban llenos de garabatos, como un mensaje oculto. «No confíes en los ecos», decía uno. «La verdad se oculta entre sombras», decía otro. Mientras leía, el aire se volvió más pesado. Los murmullos de los estudiantes perdidos circuitaban por su mente como un coro aterrador. Cada palabra parecía encerrar una especie de advertencia. Entonces una hoja se desprendió, flotando hacia el suelo, y él la recogió rápidamente. Era más que un simple texto, era una lista de nombres. Sus ojos se abrieron de par en par. Todos esos nombres pertenecían a aquellos que habían desaparecido a lo largo de los años. Amigos, compañeros de clases, personas cercanas a su entorno. En la parte inferior de la página había una frase inquietante. «El retorno exige un sacrificio». Javier se estremeció. ¿Un sacrificio? ¿Qué podía significar eso? El sonido de pasos resonó detrás de él, pasos que se sentían como una vibración terrorífica. Con el corazón en la garganta, se dio la vuelta lentamente, encontrándose con una sombra inmensa que se materializaba en la distancia. Era otra figura, similar a la que había visto antes, pero esta vez sus ojos estaban llenos de furia. «¡No lo hagas!», bramó la sombra, pero su voz se mezclaba con el eco. «No puedes jugar con lo que no comprendes». Javier sintió como un sudor frío recorría su espalda. La figura se acercaba rápidamente, la tensión en el aire aumentaba. «No estoy aquí para jugar», logró responder, su voz firme. «Quiero ayudar a aquellos que necesitan ser liberados». Pero Javier no sabía en qué se había metido. Esa afirmación resonó en la sombra. Un silencio envolvente se apoderó del ambiente, y el aire tenso se volvió impenetrable. Finalmente, la sombra sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Era una burla, como si conociera un secreto que él ignoraba. «El sacrificio será tuyo», soltó con un grito alzando los brazos. El suelo vibró con su furia desatada. Javier sintió el terror crecer en su interior, y de repente comprendió que la creación de su propia realidad podría costarle mucho más de lo que pensaba. Mientras los murmullos se intensificaban y el eco de su madre parecía volverse más lejano, comprendió que estaba en una encrucijada. Podría salvar a los que ama y al mismo tiempo enfrentarse a las sombras que lo atormentaban. La oscuridad se acercaba, y Javier sabía que tenía que tomar una decisión antes de que fuese demasiado tarde. En el último instante, una imagen destelló en su mente, un destello de luz, una pista, quizás una forma de entender. Pero entonces las sombras lo rodearon completamente, y sintió que el abismo lo llamaba. ¿A quién o a qué estás dispuesto a sacrificar? La pregunta reverberó en su corazón, mientras la oscuridad lo devoraba todo. Con la respiración entrecortada, Javier cerró los ojos nuevamente. Sabía que ya no habría marcha atrás. La verdad al fin lo liberaría o lo llevaría a un destino del que no podría escapar. La noche apenas comenzaba a revelarle su oscuro secreto.
Las sombras lo aprisionaron. Javier sintió que no había escape. La figura frente a él se tornó más definida. Sus movimientos eran fluidos, pero su esencia era de pura oscuridad, como si la noche misma hubiera cobrado vida. Cada susurro, cada eco resonante se unía en una melodía macabra que llenaba su mente de angustia. Se cuajaba en su interior la sensación de que, detrás de aquel horror, había respuestas que su mente aún no podía procesar. Debes elegir, Javier. La sombra lo desnudó con su voz aterradora, vibrante y resonante. El sacrificio. Tendrás que decidir por quién. Javier retrocedió, sintiendo el borde de la grieta al final de sus pies. Esa simple línea ya no era un ángulo físico, sino un abismo, un lugar donde la realidad se desdibujaba. Observó aquel mundo detrás de la sombra, un paisaje distorsionado, lleno de figuras que yacían atrapadas en lo que parecían ser sus propios gritos. Las visiones de los perdidos se retorcían en deformidades que vibraban con sus ansias de ser liberados. «Suéltame», dijo una voz que Javier reconoció. Era el llanto de su madre, resonando entre las llamas de su propio recuerdo. Amasando su corazón en un puño, se giró en busca de su origen solo para ver la figura de su madre entre las llamas de un recuerdo distorsionado, desesperada y pidiendo ayuda. «No te dejes llevar por las sombras», susurró algo al fondo, una voz familiar que emergía del eco. Era la voz de su amigo Carlos, quien había desaparecido en el mismo lugar. «Javier, no dejes que te atrapen. No puedes hacer lo que ellos dicen». La dilatación del tiempo desapareció. Se quedó petrificado. Las visiones se apoderaron de su mente en un torbellino de terror. Junto a su madre, las sombras arrastraban rostros familiares, amigos perdidos en la obsidian de su angustia. El libro en su mano aún palpitaba, como si también tuviera una voluntad, un deseo de revelarle un camino. «Ayuda a los que están atrapados. ¿Y a quién estás dispuesto a perder?» La sombra retumbó y las palabras destellaban a su alrededor. «¿A tu madre? ¿A tu amigo? ¿A ti mismo? Todos tienen un precio». «No pienso sacrificar a nadie», gritó Javier, sintiendo que la ira brotaba de lo más profundo de su ser. «Voy a salvarlos. No sé cómo, pero encontraré la manera». La figura dejó escapar una risa estruendosa que resonó como el crujir de las murallas que los rodeaban. «Eres arrogante. El sacrificio es inevitable, Javier, y ya has tomado tu decisión». Con un movimiento brusco, la sombra se abalanzó sobre él. El libro vibró y, súbitamente, adquirió todo el peso del secreto que escondía. Las letras comenzaron a brillar con una luz tenue, iluminando fragmentos de las palabras que resonaban con las visiones que lo rodeaban. «Para liberar, solo uno puede regresar. El sacrificio que elijas será el que llevará el peso de la verdad». Javier observó en pánico cómo se formaban caminos a partir de las sombras a su alrededor. Un destello de luz mostró un mapa lleno de marcas, lugares que, de algún modo, estaban conectados con los nombres de la lista. Un puzzle desgarrador de caminos hacia la libertad. «¡Basta!», gritó decidido. «Voy a enfrentar la verdad, y si tengo que sacrificarme, lo haré para liberarlos a ellos». De repente la sombra clamó: «Esa decisión no es tuya». Las paredes empezaron a crujir y la tierra tembló, como si la propia escuela intentara advertirle del horror que se desataba. Sin embargo, una extraña calma lo invadió. La claridad del sacrificio resplandecía en su mente, como un faro en la tormenta. Pero antes de que pudiera actuar, el suelo se abrió por completo, formando un agujero que devoró la última luz. Gruesos hilos de oscuridad emergieron de él, acercándose a Javier. Instintivamente se cubrió, mientras una voz más profunda, su voz interna, comenzó a gritar: «¿Sabes lo que te espera en lo profundo? No, no seré uno de ellos». Su voz resonó con cada fibra de su ser.
Sin embargo, un ruido ensordecedor apagó sus palabras, llevándolo a un profundo abismo, y así, aunque la luz se desvanecía, las imágenes de su madre y Carlos se reflejaron en su mente, intensificando cada segundo en que caía. La última pregunta llegó como un eco aterrador que retumbaba en su mente. ¿Aceptarás el precio del sacrificio? Una imagen de un reloj roto apareció en su mente, un tiempo que se acababa, y en la oscuridad total comprendió que ahora todo dependía de un acto final. ¿Qué haría en el último instante cuando se le presentara la verdad? El eco de su madre volvió a retumbar. «¡Javier, ayúdame!». Su voz era más intensa que nunca, en un susurro lleno de desesperación. Javier sintió el aterrador peso de la decisión inminente, de quién sería el sacrificio y a qué precio. Mientras la oscuridad lo envolvía, Javier sintió el frío calar en sus huesos. El eco del grito de su madre se mezclaba con los lamentos de aquellos atrapados en la sombra, formando un coro de desesperación que lo acorralaba. La caída parecía no tener fin, pero en su mente luchaba por mantener la lucidez. El libro, aún cerrado en su mano, palpitaba con una energía que resonaba en su pecho, como un corazón latiendo en el silencio abismal. De pronto, se encontró en una sala fría y oscura, donde las paredes estaban cubiertas de algo que parecía sangre seca. Los gritos se habían convertido en susurros, ecos lejanos que apenas podía entender. Se sacudió, intentando recordar el camino. «Debo liberarlos», murmuró, sintiendo que el peso de la decisión crecía como una bola de plomo en su estómago. Las sombras danzaban a su alrededor, formando figuras que se retorcían y cambiaban, como si se burlaran de él. «El pasado nunca muere». Una voz escalofriante emergió de la penumbra. Era una figura envuelta en oscuridad, con ojos que relucían como brasas. «Todo lo que ha pasado aquí, Jason, está esperando ser reclamado». Su corazón se detuvo. Era una voz que reconocía. «Carlos», gritó, pero el eco no lo devolvió. La figura avanzó, acercándose con pasos indolentes, como una tormenta que se acumula antes de la lluvia. «El sacrificio que harás será más que una elección, será un legado». La desesperación se apoderó de él, pero la voz de su amigo resonaba con fuerza en su mente. «Resiste, Javier, solo tú puedes cambiar esto». Con cada palabra, la sombra se desvanecía un poco más. Los recuerdos de su amigo se apilaron en su mente, risas, aventuras, promesas de un futuro juntos. Sin embargo, en su interior, la sombra permanecía. «No puedes escapar de la verdad», insistió la figura oscura, que se transformaba en monstruos de sus propios temores. Un rostro, el de su madre, sonriendo en medio del horror. «Ella será la que pague el precio si no actúas». «¡Basta!», gritó Javier, y a medida que lo hacía, el suelo tembló. Un resplandor comenzó a surgir de su interior. El libro que sostenía vibraba con intensidad. Las letras saltaban de las páginas, formando un torrente de imágenes y textos que se entrelazaban con su realidad. «Este es el verdadero sacrificio», resonó de nuevo la voz. Las visiones de su madre y Carlos se torcieron en un collage de dolor y esperanza. Javier sintió las lágrimas escurrirse por sus mejillas mientras intentaba aferrarse a la verdad. Tenía que elegir en aquel instante. «No puedo perderlos», pensó mientras el abismo comenzaba a cerrarse a su alrededor. «Las almas aquí son un reflejo de lo que eres», murmuró la figura oscura, «el resultado de tus decisiones y miedos. Tu sacrificio revelará tu verdadero camino». Sus ojos ardían con una luz helada. «¿Estás listo para enfrentar lo que puede salir de ti?». Las palabras golpearon su mente como un tambor, resonando con la verdad que no quería aceptar. La intensa luz del libro comenzó a difuminar las sombras, iluminando pequeños fragmentos de colores que danzaban en la negrura. Era un hilo de esperanza,
una chispa en la desesperación. «Despierta», resonó otra voz, más fuerte que las demás. La sala empezó a temblar. A su alrededor, los rostros de los condenados, amigos y familiares, comenzaron a aparecer en una especie de tormenta espectral. «Javier, despierta. Tú decides lo que vendrá». A medida que todo se oscurecía nuevamente, un dolor agudo atravesó su pecho. «El sacrificio», pensó, sintiendo que el tiempo se desvanecía a su alrededor. Pero justo antes de perderse por completo, un último destello de claridad le reveló la esencia de su elección. «¿Qué harás, Javier? ¿Con quién cargarás el peso?», resonó la voz, más intensa que antes, mientras la oscuridad envolvía todo. Con la mente a punto de estallar, comprendió que su tiempo estaba cerca, y la pregunta resonó en su interior, aún latente. ¿Serás tú el precio a pagar por los demás? Al borde de la locura, Javier se enfrentó a su verdad. La oscuridad lo abrazó otra vez, y un último remolino de imágenes se arremolinó en su mente, llevándolo a un lugar donde las decisiones se entrelazaban con destinos inimaginables. ¿Qué camino tomaría? La oscuridad se lo tragó, pero todavía había una opción, un último hilo de esperanza que se mantenía en su poder. El silencio reinó. ¿Cuál sería el siguiente paso de Javier en esa danza tétrica entre la vida y la muerte? Las sombras se espesaban a su alrededor mientras Javier recuperaba el aliento, ese último latido de luz todavía latiendo en su pecho. Pero de repente el silencio se rompió. Una risa suave y burlona reverberó en la habitación, un sonido que parecía deslizarse como un susurro en una noche helada. Creías que elegirías, Javier, pero al final la decisión ya fue tomada. Desconcertado, miró a su alrededor, buscando a la fuente del sonido. Las figuras espectrales comenzaban a moverse, acercándose a él, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y desesperación. «No te asustes, amigo», dijo una mujer cuya voz tenía una extraña familiaridad. «Todos aquí hemos estado donde tú estás. Solo un paso más y lo entenderás». «¿Qué quieren decir con eso?», preguntó, sintiendo cómo el terror comenzaba a apoderarse de él de nuevo. La mujer avanzó, su forma pareciendo hacerle eco a la esperanza que Javier había sentido momentos antes. «Queremos liberar nuestras almas, pero nuestra libertad depende de ti, y tú, Javier, estás en el centro de este juego». Javier recordó las palabras de Carlos, resonando en su mente como las evocaciones de un mantra. Tenía que encontrar una salida, no solo para él, sino para todos esos rostros que ahora lo observaban ansiosamente. «¿Y cómo se hace eso?», inquirió con voz temblorosa. La sala estalló en un murmullo, centrándose en la figura danzante de la mujer. «Primero debes abrir el libro», dijo con un gesto hacia el objeto que aún tenía en su mano. El pulso del libro se intensificó, casi como si a través de sus páginas resonara el grito silente de almas atormentadas, clamando por justicia. El corazón de Javier se aceleró mientras sopesaba el peso de su elección. Podía sentir cómo su cuerpo vibraba con una energía desconocida, una fuerza que parecía llamar a sus miedos más profundos. «Si lo abro, ¿qué pasará?», cuestionó, sintiendo cómo el aguijón de la incertidumbre lo atravesaba. «Cada página es un destino», la mujer respondió, su voz ahora abrazada por la urgencia. «Cada página es una oportunidad, pero también un riesgo. Saberás lo que tienes que hacer cuando estés listo». El terror se afianzaba a cada instante. Javier hizo un profundo esfuerzo y finalmente decidió abrir el libro. Las páginas, llenas de símbolos extraños y oscuros, comenzaron a iluminarse ante su tocado. Palabras crujen como hojas secas en otoño, resonando en su mente. De pronto, imágenes comenzaron a proyectarse en la oscuridad de la sala.
figuras sombrías, ecos de tragedias pasadas, rostros agonizantes que suplicaban ser liberados. El dolor se multiplicaba, apretando su pecho hasta que sintió que no podría soportarlo más. Gritos lejanos acentuaban su ansiedad. «No puedo perderme en esto», grita inadvertidamente, pero el eco lo ignoraba. «Eso no es suficiente», la mujer respondió, su tono volviéndose urgente. «Debes encontrar el sacrificio que te permitirá romper el ciclo. Solo así el pasado podrá ser liberado. ¿Estás dispuesto a enfrentar la verdad?» Javier sintió que la presión aumentaba. Las sombras ahora parecían moverse con mayor frenesí, acercándose cada vez más, como si esperaran respuesta. Sus ojos vagaban por la habitación, buscando alguna pista, algún indicio que le diera claridad. Cada rostro ahora se sentía como una pesadez que amenazaba con aplastarlo. Pero entonces, justo cuando pensaba que no había salida, una figura emergió del fondo de la sala. Su madre, con una expresión serena, pero su figura se desvanecía. «Hijo», dijo con una voz que llevaban años de cariño y desesperación, «tú tienes el poder. No temas, elige lo que esté en tu corazón. Es tu vida o la vida de ellos». Resonó la voz oscura de antes, en un eco terrible que atravesaba su mente. Con los ojos de todos sobre él, Javier se encontró al borde de la locura, sujetando las páginas del libro que amenazaban con consumirlo. Él contuvo la respiración y en un último intento por mantener la cordura, cerró los ojos. Las palabras resonaban sin parar. «Libera tu verdad, pero prepárate para la consecuencia». La sala tembló nuevamente, y Javier sintió su piel erizarse. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, y de repente todo se convirtió en silencio. Un silencio tan profundo que parecía aplastarlo. Frente a él, solo quedaba una pregunta. ¿Podía realmente soportar el hilo de su decisión? La oscuridad se espesa como un manto pesado, mientras la figura de su madre desaparecía, dejando solo susurros de lo que podría ser. ¿Estaría listo para descubrir la verdad detrás de su decisión? ¿O las sombras lo consumirían a él y a todos los que amaba? El silencio fue un grito ensordecedor. Javier, atrapado en su propia mente, luchaba con la tormenta de emociones que lo embargaba. Las sombras parecían retorcerse a su alrededor, buscando una oportunidad para deslizarse en su alma. Con un esfuerzo sobrenatural, abrió los ojos, buscando claridad, pero solo encontró las caras de aquellos que habían sufrido, sus ojos suplicantes, reflejando un dolor que le era familiar. «Tienes que decidir», gritó una voz desgarradora. Era un hombre que antes era un niño, un espíritu congelado en el tiempo. «No podemos seguir atados a este tormento. Encuentra el sacrificio, Javier». Las palabras le calaban hasta los huesos, como un eco lejano que resonaba con un peso insoportable. Las páginas del libro comenzaron a moverse casi con vida propia, revelando imágenes desgarradoras de vidas perdidas. Historias trágicas se deslizaron ante sus ojos. Un padre luchando por salvar a su familia, una madre que entregó todo por un sueño, un niño huyendo de la oscuridad. Cada relato era una estocada en la conciencia de Javier, cada uno un recordatorio de que su próxima decisión podría alterar no solo su vida, sino la de todos aquellos que ansiaban libertad. «Elige, Javier, elige». La mujer que había hablado antes ahora parecía elevarse, su figura brillando con una luz tenue, pero desesperada. «Tu sacrificio es la clave. No habrá otra oportunidad». Sintió el sudor correr por su frente, la presión en su pecho se cortaba con cada latido. Comenzaba a comprender que su corazón, su miedo y su amor estaban entrelazados. ¿Cómo podía decidir el destino de otros cuando su propio futuro estaba tambaleándose en la cuerda floja? De repente, un estremecimiento recorrió la sala. Las sombras comenzaron a agitarse, creciendo, engullendo el espacio a su alrededor.
La voz oscura resonó nuevamente, retumbando en cada rincón. La decisión no es tuya, Javier. Su vida depende de tu pérdida. ¡No!, gritó, apretando el libro con fuerza. No puedo ser el verdugo de sus almas. Pero sus palabras parecían perderse en la vasta nada que lo rodeaba. Las imágenes de los rostros atormentados comenzaron a girar en su mente, una espiral de recuerdos que lo atormentaban. Momentos de su infancia, risas compartidas, abrazos que ahora se sentían como un eco distante. Aquel amor incondicional, esa calidez, se confundió con el horror y la desesperación de perderlo todo. Los susurros aumentaron en intensidad. El sacrificio debe ser verdadero. ¿Te atreverás a dejarlo todo atrás por ellos? Una sombra se acercó más. La oscura figura de su padre apareció ante él, su rostro desvanecido en elipsis de dolor. Hijo, no dejes que la culpa te consuma. Elige la vida. Siempre quise que vivieras. ¿Qué significa esto? Javier apenas podía escuchar sus propios pensamientos. Sus sentidos estaban explotando. Pero en medio del tumulto, una idea brillante se encendió en su mente. Una chispa de revelación en la oscuridad. ¿Y si el sacrificio no era lo que pensaba? La presión de la decisión se volvía insoportable. A su alrededor, las almas gemían. Cada lamento era un recordatorio de su carga. Por un instante, pensó que si pudiera despojarse de su propio miedo, si pudiera enfrentar a esas sombras como un verdadero guerrero, podría, al mismo tiempo, enfrentar la verdad y liberar a los demás. Con un grito de desafío levantó el libro nuevamente. No estoy listo, pero enfrentaré esto. No permitiré que el miedo me consuma. Si debo ser el sacrificio, que sea, pero no dejaré que el dolor de los demás quede sin resolución. Las sombras se agitaron. Una energía palpable llenó el aire. La mujer apareció nuevamente, ahora con una luz que casi cegaba. Entonces, abraza tu verdad, Javier, porque tenemos un camino que desvelar, y el viaje acaba de comenzar. Las palabras resonaron como un eco profundo. La sala comenzó a temblar. Un nuevo poder se desplegó ante él, una rampa hacia lo desconocido. Javier sintió que el suelo se abría bajo sus pies y, en un último aliento, se dejó caer hacia adelante, dispuesto a enfrentar lo que lo aguardaba en esa penumbra infinita. Justo antes de perderse en la nada, una pregunta flotó en su mente. ¿Sería el sacrificio que estaba dispuesto a hacer la clave para liberar a las almas atrapadas? Las sombras susurraron. Bienvenido, Javier. El verdadero terror está por llegar. El aire se tornó denso a medida que Javier descendía en la oscuridad. La caída fue como un viaje a través de un túnel interminable, donde ecos de lamentos se mezclaban con el sonido de su propio corazón, latiendo frenéticamente. Las sombras parecían bailar a su alrededor, alimentándose de su miedo, transformándose en figuras distorsionadas que poseían caras familiares. Un destello de luz lo golpeó cuando aterrizó en un nuevo lugar. Era un campo sin fin, un paisaje que oscilaba entre la realidad y lo onírico. Allí la vegetación estaba marchita y los árboles torcidos se alzaban como centinelas de la desesperación. Javier sintió que el frío calaba hasta sus huesos, mientras que una sensación nauseabunda se apoderaba de él. El aire estaba viciado. Algo había estado allí, y el eco de sus sombras aún resonaba. De repente, una visión impactante lo paralizó. Una figura apareció en la distancia, una niña de rostro pálido. Sus ojos grandes y oscuros brillaban con una tristeza infinita. ¿Me ayudas?, preguntó con un susurro que parecía cortarle la respiración. Javier sintió una punzada en su pecho, pero también una necesidad urgente de acercarse. Mientras más se acercaba, más detalles se revelaban. La niña no estaba sola. A su alrededor, otros seres etéreos emergían, todos con rostros de dolor y súplica. Sus cuerpos temblaban, pero sus ojos, esos ojos, eran lo que realmente lo atrapaba.
Estamos atrapados aquí, por tu decisión, repetían con voces entrelazadas que parecían provenir de las profundidades del dolor. Mi decisión, murmuró tratando de comprender. No podía ser solo eso. La culpa lo envolvía como un manto negro deslizándose sobre su piel. ¿Qué esperáis de mí? La niña extendió su mano y él sintió que algo dentro de él se rompía. Era un hilo que lo unía con ellos, una conexión que iba más allá de lo físico. Un retazo de su infancia emergió. Las risas, las promesas, el amor. ¿Es este el sacrificio?, pensó, su mente atormentada. Las almas se acercaron aún más, formando un círculo inquietante a su alrededor. Cada vez que uno de los rostros se acercaba, sentía la angustia de su historia, el dolor de no haber podido cambiar su destino. Era como si lo estuvieran empujando a una decisión fatídica, confundiéndolo con su sufrimiento. La presión en su pecho aumentó, y empezó a sentir que la realidad se desmoronaba a su alrededor. «Tienes que elegir, Javier». La mujer luminosa apareció de nuevo, esta vez con un brillo escalofriante. El amor nunca se olvida, pero es el miedo el que mantiene a estas almas atadas. «¿Qué significa esto?», enrojeció de angustia. «Debo elegir su dolor sobre mi propio sacrificio». Las almas comenzaron a murmurar, y el aire se volvió más frío. «La verdad está en tu miedo, Javier. Necesitas enfrentarlo. Salva tu alma, o perderás no solo la tuya, sino también la de ellos». Sintió que todo se deslizaba de las manos. La presión se intensificó y los rostros suplicantes parecidos a los suyos mismos lo instaban a actuar, a decidir. «No puedo. No sé cómo elegir entre mi salvación y la de ellos», profería, luchando por encontrar una respuesta entre el caos. Sin embargo, mientras su mente giraba en el abismo de sus pensamientos, un destello revelador sacudió profundamente su ser. Con cada latido, comprendió que la clave no era simplemente sacrificar algo o a alguien, era enfrentarse a su propio miedo. Era el único camino hacia la liberación. Las sombras comenzaron a agitarse violentamente a su alrededor, como si supieran lo que estaba por suceder. En ese instante de claridad, Javier sintió que una decisión se formaba. La ansiedad lo empujaba, el tiempo se desvanecía. «¡Espera!», gritó. «Voy a enfrentar lo que soy». Pero las sombras se elevaron, arrastrándolo hacia la oscuridad. Mientras la figura de la niña retrocedía, una voz siniestra resonó. «Tu miedo es la puerta, Javier. Solo una decisión marcará el fin de la tormenta, o el inicio de un terror inimaginable». Atrapado entre el sacrificio de los demás y la lucha por su propia verdad, Javier se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Con un último aliento, se sumergió en su propia oscuridad, preparado para confrontar lo que realmente era. La sala tembló como si estuviera viva, y mientras las sombras giraban, su voz resonó en un eco distante. «¿Estás listo para enfrentar tu verdad?». Qué horror había preparado la oscuridad para él. El aire seguía cargado de tensión, mientras Javier se enfrentaba a la oscuridad que lo había atrapado. En el instante en que decidió confrontar sus miedos, sintió un instante de paz, como si las sombras se retiraran un poco. Pero la calma fue efímera. La figura de la niña se desvaneció en un susurro, llevándose consigo una parte de su corazón que nunca volvería. Las voces de las almas atormentadas resonaban en su mente, un coro de lamentos que aguardaba su respuesta. «El sacrificio será tuyo», murmullaban, y por un momento sintió que el peso del mundo recaía sobre él. «¿Qué puedo hacer?», pensó. Con el sudor frío recorriendo su frente, se dio cuenta de que su lucha no solo era por su vida, sino por la libertad de esos seres atrapados. Con un grito desgarrador dijo: «¡No tengo miedo!».
Las sombras se agitaron y comenzó a brillar una luz tenue desde su interior, iluminando fragmentos de memoria, los momentos felices con su madre, las risas compartidas con Carlos, los abrazos sinceros en los días nublados. Esa luz era su verdad, esa verdad que lo había mantenido en pie a pesar de todo el horror. Las sombras se alzaron, cubriendo el cielo, pero estaban cada vez más lejos. Javier tomó una respiración profunda y con todas sus fuerzas levantó el libro que aún temblaba en sus manos. Si tengo que sacrificarme, que así sea. No permitiré que sigan atrapados aquí, proclamó, sintiendo una determinación renovada. Las almas comenzaron a alinearse a su alrededor. «Déjanos ir», imploraban, sus voces entrelazadas formando un eco de esperanza. Javier sintió que el grabado interno del sacrificio comenzaba a moverse, haciéndose eco de su deseo de liberar a cada uno de ellos. «Que mi vida sea el puente para liberarlos», declaró, preparándose para esa inmensa carga. Era un acto de amor, de puro sacrificio, y en aquel momento comprendió que no se trataba de elegir entre su propia vida y la de los otros, sino de abrir una puerta hacia la redención, donde todos pudieran salir juntos. La luz que brotaba de su interior se expandió, iluminando todo el espacio oscuro con un fulgor cegador. La figura de la mujer resplandeció, sonriendo con aprobación. Ese es el camino. Enfrentar la verdad es el verdadero sacrificio. Y entonces ocurrió. Las sombras cobraron forma, como un torbellino que giraba a su alrededor. Sentía que estaba siendo absorbido y al mismo tiempo liberado. La conexión con las almas se intensificó, sus recuerdos, sus miedos y sus añoranzas fluyeron a través de él como un torrente, hasta que finalmente se unieron en un solo grito de liberación. «¡Adiós!», resonó la voz de la niña, y con ello todo explotó en un resplandor casi celestial. Un torrente de luz brotó del libro, inundando cada rincón del oscuro campo. La oscuridad se desvaneció en un estallido de partículas brillantes. Javier sintió el aire fresco en su rostro. Cada respiro irradiaba libertad. Las almas a su alrededor comenzaron a disolverse como polvo de estrellas, mientras sus sonrisas iluminaban el ambiente. Vio los rostros de aquellos que había conocido, sus amigos, su madre, todos en paz. «Lo hiciste», escuchó la voz dulce de su madre, resonando con amor. Se giró, y aunque ya no estaba atrapado en ese lugar maldito, su corazón se llenó de lágrimas de alegría. «Siempre estuviste destinado a ser un protector. Gracias, hijo». Justo cuando el último fragmento de las almas se desvaneció, Javier sintió que todo volvía a estar en su lugar. La escuela, la oscuridad, todo desapareció como un mal sueño, y se encontró de nuevo en el patio trasero, respirando el aire fresco de la noche. Las sombras ya no lo acechaban, la luz de la luna brillaba, y su corazón latía con la misma fuerza de la esperanza. Había enfrentado su oscuro pasado, entendiendo que no siempre el sacrificio significa dejarlo todo atrás, sino también, a veces, vivir con valentía. Así, Javier salió del edificio, mirando con renovada fe su hogar, donde su madre lo esperaba. Sabía que la oscuridad había sido un maestro, pero su corazón era un guerrero. Había aprendido a transformar el miedo en amor, y no había sombra que pudiera vencerlo. Un nuevo capítulo comenzaba, lleno de luz. Ahora entendía que ni el pasado ni el dolor podrían volver a dominar su vida. Había ganado la libertad, no solo para él, sino también para aquellos que quedaron atrás. Ahora mismo necesitas suscribirte al canal para no perderte las futuras historias exclusivas que vienen. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que no olvides darle al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante.
Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que también necesitan ver esta conclusión. Tu participación hace la diferencia y asegura que sigamos creando contenido que ames.